¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con 3 minutos, parte Agenda Económica, abriendo otra semana corta, esta que estamos comenzando, los últimos días ya del mes de marzo. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos de inmediato a nuestros titulares para la edición de hoy. Vamos a contarles, entre otras cosas, de lo que planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una entrevista que dio con el diario español El País, donde se refirió a varios temas. Entre otras cosas, ratifica la proyección de crecimiento de un 2,5% para este año. Con una mirada bien optimista en comparación a otros actores del mercado, el ministro considera que hay condiciones todavía para seguir manteniendo aquella proyección y aborda otros temas, por ejemplo, de la relación a ratos tirante con el sector empresarial que ha tenido este gobierno. Los detalles de las declaraciones del secretario de Estado lo vemos en unos minutos. Por otro lado, también les vamos a contar sobre los alcances que ha tenido el fallo del Tribunal Constitucional la semana pasada sobre la mutualización. Este concepto que habían presentado a través de una indicación senadores de oposición finalmente fue desestimado por el TC. El instrumento todavía puede ocuparse, no se declaró inconstitucional, sino la indicación en sí, pero el gobierno no lo tiene dentro de sus planes. Eso estaba bastante claro a la luz de las declaraciones de los últimos días. La pregunta que surge es ¿qué camino va a ocupar el gobierno para darle viabilidad política y también, sobre todo, financiera a este sector en la discusión de la ley corta que está en el Congreso? En una nota revisamos parte de lo conversado. Y por otro lado, vamos a contarles también sobre un interesante lanzamiento que se hizo hace unos días. Toyota inauguró la primera estación de hidrógeno para fines automotores, es decir, con el objetivo de recargar ciertos vehículos. En particular, Toyota ha traído un modelo que funciona precisamente sobre la base de hidrógeno verde en un plan piloto para ir explorando este mercado. De todas maneras, la señal que está dando el mercado automotor es bien interesante y eso es lo que se valora también desde distintos representantes del gremio en este esfuerzo por avanzar hacia vehículos de bajas emisiones. Los detalles los vamos a ver en una nota preparada para hoy también. Y en la entrevista de hoy vamos a conversar sobre un tema que está sobre la mesa hace un buen rato y que tiene que ver con la protección de datos. Esto ha recobrado nueva fuerza en nuestro país, este debate, a propósito de la oferta que ha realizado una empresa acá en nuestro país para el escaneo del iris y con eso la obtención de ciertos datos biométricos a cambio de bitcoins o criptomonedas, para ser más precisos en realidad. Este ejercicio ha llamado la atención de muchos usuarios que se han ofrecido precisamente para la transacción, pero deja muchas dudas abiertas respecto al destino de estos datos y cómo funciona esto dentro de un modelo de negocio base para muchas empresas. Ya vamos a conversar este tema en la entrevista de hoy de Agenda Económica. Y nos vamos a revisar los mercados, veamos cómo parten las bolsas a nivel internacional. Algunas señales que se esperan para el día de hoy entonces en terreno negativo. A esta hora de la mañana está operando el Nikkei con una caída de 1,16%. El Hang Seng también caída de 0,16% en la bolsa de Hong Kong. Mientras que en Europa hay una caída de 0,21% para el Eurostoxx, que pondera distintas bolsas europeas, mientras que Londres a esta hora está cayendo 0,32%. Después de una semana la anterior que cerró para los principales indicadores bursátiles a nivel mundial en terreno positivo, pareciera comenzar esta semana con algunas correcciones a la baja. Veamos qué fue lo que ocurrió en el mercado bursátil también a nivel local la semana pasada. Vamos a revisar los datos del IPSA, que cerró por sobre los 6.500 puntos en la semana anterior. El cierre específico fue de 6.516 puntos en el mercado bursátil local para el índice selectivo. Por otra parte, el dólar llegó a los 982 pesos en el mercado nacional y ha ido de esa forma subiendo en los últimos 5 días de transacciones. El cobre hasta ahora se cotiza en más de $4, mientras que la UF está en 37.050 pesos. Bien, 8,7. Vamos a partir entonces revisando algunas de las partes más importantes de la entrevista que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al diario español El País. En esta conversación bien extensa, Marcel abordó varios temas de contingencia en relación al escenario político, sobre todo, que se está viviendo en nuestro país, y en función de eso también a las proyecciones económicas que vienen para este año. En ese sentido, el ministro destacaba que la proyección se mantiene de un 2,5% de crecimiento para este 2024. Nuestra proyección es consistente con lo que vimos en 2023, dice textualmente Marcel.
Si uno simplemente mantiene el nivel absoluto de actividad de enero, crece 0 cada uno de los meses que restan del año, ya la economía de todas formas estaría creciendo prácticamente un 2%, dice Mario Marcel en comparación con el año anterior. A partir de ahí, dice el ministro, para llegar al 2,5 basta con crecer en un ritmo bastante menor al promedio de los últimos 7 meses, dice Mario Marcel, ratificando así la proyección, como decíamos, para este año. Asegura además que no hubo una celebración ni se destaparon champañas por haber alcanzado un 0,2% de crecimiento en 2023, pero de todas maneras, dice el ministro Marcel, dice que yo no celebré, pero sí plantea que era necesario valorar que hay que hubo más bien una expansión y que se evitó efectivamente la recesión, algo que veníamos viendo indicado hace tiempo, decía el ministro Marcel. Por otro lado, el ministro también abordó otro tema y que tiene que ver con el debate público también en nuestro país. Ha estado marcado por el pesimismo, que el solo hecho de citar cifras que contradicen esa visión se reciben con rechazo. Y en ese sentido, decía Marcel, abordaba también la relación con el empresariado. Es cierto que cada cierto tiempo aparecen opiniones de algunos empresarios. No podemos generalizar, que revelan un cierto prejuicio hacia el gobierno. Hay gente que sigue repitiendo que al gobierno no le interesa ni la seguridad ciudadana ni el crecimiento. Eso revela un cierto prejuicio, dice Marcel, de que por ser un gobierno de centro-izquierda tendría que ser o actuar de una determinada manera, abordando así esta discrepancia en relación a la confianza empresarial y al vínculo precisamente con algunos sectores. De todas maneras, el convencimiento, dice, sobre el crecimiento económico es del propio presidente. Al asumir el gobierno, nuestro principal desafío era estabilizar la economía y la estabilización es un prerequisito para crecer, agregaba Marcel en torno a esta línea en la entrevista que dio al diario El País, publicada este domingo. 8:10. Nos vamos ahora a otro tema. Ya les contábamos que el gobierno ahora enfrenta un escenario más claro respecto a cuáles son los caminos a seguir en torno a la ley corta de ISAPRES. El Tribunal Constitucional la semana pasada despejó la indicación que habían presentado senadores opositores para incluir la mutualización dentro de este proyecto. Aquella indicación es inconstitucional, dijo el TC. Por lo tanto, el camino queda ya despejado respecto a ese punto. El gobierno no va a insistir con este mecanismo. Ahora lo que muchos se preguntan es cuál será la fórmula que va a adoptar para darle viabilidad al sistema y cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Revisamos algunas reacciones y proyecciones en el debate en la siguiente nota. Con la entrada del presidente, el Tribunal Constitucional dio inicio a una nueva cuenta pública. Organismo que detalló los trabajos realizados el año pasado y justo después de una decisión que muchos estaban esperando. Determinar que las materias que dicen relación con materias previsionales requieren de iniciativa exclusiva del presidente de la República y es una cuestión normativa de interpretación. Por 6 votos contra 4, el TC acogió el recurso de senadores oficialistas que buscaban la inconstitucionalidad de la indicación de la oposición y que tenía como objetivo mutualizar la deuda de las ISAPRES por tabla de factores. Son buenas noticias para la gente y aclara el escenario legislativo para que no vuelva a revivir un tema que ya no tiene destino en el trámite de la ley corta de ISAPRES. Esperamos que el gobierno insista, reponga o patrocine la mutualización en la discusión en la Cámara de Diputados o algún otro mecanismo que permita precisamente darle viabilidad y sostenibilidad financiera al sistema privado de salud de Chile. Aunque el gobierno ha sido claro que no apoyará la mutualización, indicación que en simple busca tomar como un todo la deuda de las ISAPRES y no afiliado por afiliado, lo que reduce el monto a devolver de $1.100 millones a 451. Una modalidad de esas características implica alterar el contenido de la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Suprema, que tiene una obligación de restitución para cada afiliado. Afiliados que están esperando la devolución de los cobros en exceso por parte de las ISAPRES desde noviembre del 2022, cuando la Corte Suprema falló en contra de las aseguradoras, un mandato que debería comenzar a regir a fines de mayo. El Tribunal Constitucional le ha pasado la pelota al gobierno. Ha dicho que hay iniciativa exclusiva del Ejecutivo para presentar una indicación en esta materia.
Responsabilidad que la Asociación de ISAPRES también traspasa a la moneda, pese a que el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley corta que busca entregar una solución en línea con los fallos del máximo tribunal. A 2 meses de que venza el plazo otorgado por la Corte Suprema, queda finalmente a decisión del Gobierno si recoge las recomendaciones técnicas y plantea el cumplimiento de los fallos con una metodología que asegure la estabilidad del sistema. Nosotros presentamos un proyecto que no comprendía la mutualización y vamos a insistir en que se apruebe el proyecto originalmente presentado. ¿Descartan esa posibilidad? Insisto, vamos a insistir en que se apruebe el proyecto que originalmente presentamos con las indicaciones que en su tiempo se hicieron presentes, dentro de las cuales no estaba considerado ese punto. Proceso que se da en el marco de la crisis que viven las ISAPRES. Con la adecuación de la primajiez, las aseguradoras señalaron que llegarían a sufrir bajas de hasta 12%. A eso se le suma la salida de unas 300.000 personas durante el 2023. La responsabilidad de la salud de 3 millones de chilenos que se atienden en el sistema privado y 15 millones de chilenos que se atienden en el sistema público está en manos del Ejecutivo. No, esta deuda no es culpa de un gobierno. Esto viene arrastrado. Nos falta la parte más importante, que es la propuesta de la ISAPRES, que no se ha recibido. La discusión en particular se retomaría tras la semana distrital y se espera finalice durante abril. Eso sí, con las posturas opuestas que mantienen los parlamentarios, no se descarta que llegue a una comisión mixta y se extienda el debate. Nos vamos a otro tema, 8:14. Como les contábamos en nuestros titulares, la semana pasada se produjo un hito bien interesante en el desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias para la circulación de vehículos. Toyota inauguró una planta que permite abastecer con hidrógeno a determinados modelos. De hecho, ellos ya han traído precisamente uno de estos modelos, apostando por nuevas fuentes no contaminantes para la movilización. Francisca Suárez reportó este tema. Así se inaugura la primera planta de producción y suministro de hidrógeno en el sector automotriz chileno de la mano de Toyota, ampliando el abanico de fuentes energéticas para la electromovilidad. Hoy día es un hito de la primera estación de suministro de hidrógeno para los próximos años poder suministrar a estas tecnologías que probablemente van a ir llegando a nuestro país. No cabe duda que esto es una tremenda noticia, no solamente por la movilidad, que significa una movilidad con 0 emisiones de CO2, sino también porque es un combustible por primera vez hecho en Chile. En el caso del hidrógeno, muy probablemente lo fabriquemos acá en nuestra tierra para grandes volúmenes, incluso para exportarlo. Con la llegada del Toyota Mirai, el primer vehículo propulsado con una pila de hidrógeno en Chile, cuya única emisión son gotas de agua. La nueva apuesta del mercado automotriz que va en línea con el compromiso hacia el carbono neutral 2050 y se presenta como otra alternativa más de movilidad sustentable, que tiene además la ventaja de entregar una autonomía similar a la de los autos a combustión. En el paso a la electrificación, que es lo que nosotros llamamos como movilidad sostenible, hay varios pilares. No todo va a ser 100% eléctrico, vamos a tener híbridos con recarga exterior, que funcionan con combustión interna y con electricidad. En lo eléctrico hay que desarrollar infraestructura de carga, puntos de carga, en las carreteras, en tu casa, en la oficina. El hidrógeno es otro mundo, va a ser más parecido al presente que tenemos hoy. Tú pasas por una hidrogenera en vez de una estación de servicio y cargas el hidrógeno de manera mucho más rápido y vas a tener autonomías similares a las que tienes en los autos que conocemos el día de hoy. La materia prima está, y de sobra, según señalan las autoridades. El desafío está en tener las herramientas necesarias para convertir la energía renovable de nuestro país en matrices energéticas propicias para el uso automotriz. La materia prima es la energía eléctrica renovable y de esa tenemos mucha. Nosotros podemos producir, solo con sol y viento, podemos producir 70 veces nuestra demanda interna de energía eléctrica. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con toda esa electricidad que nos sobra, digamos, entre comillas? Bueno, podemos producir hidrógeno, un hidrógeno limpio. Para poder utilizar esta electricidad que tenemos renovable y transformarlo en hidrógeno necesitamos electrolizadores de mayor potencia y eso ya se está encargado a las principales potencias del mundo que están trabajando en eso. Pues efectivamente, sin infraestructura de redes de carga, es imposible impulsar el avance hacia la electromovilidad. Nosotros efectivamente tenemos una red de carga muy importante en los terminales de transporte público y sin duda la red de carga para también los automóviles es muy importante. Ahí hay desafíos importantes en que los precios se hagan alcanzables, en que las personas conozcan estas tecnologías y sepan también que ello permite llegar a la descarbonización, que es nuestro compromiso como país al 2050.
Según los datos de la ANAC, los autos cero emisiones ya son casi 7.000, una cifra que representa un aumento significativo el último año, pero que equivale a menos del 1% de participación del mercado. Una cifra baja si lo que se espera es llegar a un 5% en 2025 y el 100% del parque automotriz en 2030. Bien, 8:18, nos vamos a la pausa, ya volvemos y seguimos con Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta para seguir aquí en Agenda Económica, 8:22 revisando temas bien importantes de estos últimos días a propósito de la preocupación que se ha generado por un proceso que está llevando adelante una empresa norteamericana que se llama WorldCoin, que ofrece un pago en criptomonedas a cambio del escaneo del iris de una persona. Tiene que ser adulto, es el único requisito acá en nuestro país, a través de un mecanismo tecnológico. ¿Cómo se protegen nuestros datos? ¿Cuál es el marco normativo, digamos, para procesamientos de este tipo? Es el tema que queremos abordar, y para eso en la entrevista de hoy nos acompaña el Senior Manager de consultoría de PwC Chile, David Ballesteros. Bienvenido, David. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, súper interesante este debate porque en realidad nos lleva a una discusión mucho más amplia que tiene que ver con cómo nuestros datos están protegidos hoy día en un mundo digital y cada vez más digitalizado, David. ¿Cuál es el marco normativo hoy día? ¿Qué leyes tenemos hoy día que regulen este tema? Muy bien. A día de hoy, en Chile, la ley que rige la protección de los datos personales es la ley 19.628, que data del año 1999. 99, exacto. Bien antigua, ¿no? Final del siglo pasado, podríamos decir. Y que se centra en la protección de la vida privada como tal. Entonces, dentro de esta ley se hace referencia a los diferentes datos personales, pero por ejemplo encontramos ya desactualizaciones con la situación actual desde el punto de vista tecnológica, digital, incluso globalizado, en términos de que no se hacen referencia directa, por ejemplo, a estos datos biométricos a los que tú hacías referencia. ¿Tú dirías que es una ley que está obsoleta, que quedó obsoleta? Está bastante anticuada en relación a los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años, que es una velocidad increíble, ¿no? Sí, o sea, en 25 años el mundo es muy distinto al que conocíamos en 1999. Totalmente. Sí. Y hoy día, ¿cuáles son las tendencias a nivel global, por ejemplo, que se están viendo en la protección de los datos? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Bien, tenemos una tendencia clara. Desde el año 2018 en Europa se promulgó lo que es el GDPR o el RGPD por sus siglas en inglés o en español, que marca una tendencia en cuanto a lo que es a la privacidad y la protección de datos. Esta tendencia se enfoca en los derechos y libertades de las propias personas y cómo acá en Chile, definidos como titulares de los datos personales, pueden ejercer todos sus derechos, y también las compañías que tratan, almacenan, gestionan, comunican esos datos personales, bajo qué estándares deben regirse. De acuerdo. Cuando estamos hablando de ese tipo de datos, ¿a qué nos referimos en particular? Mira, un dato personal es cualquier información referida a una persona identificada o identificable, de manera directa o indirecta. Eso es súper importante. Tenemos datos personales que refieren directamente a una persona, como puede ser nuestro propio nombre y apellidos, que directamente nos llevan a la persona, pero también hay otros que no necesariamente de manera directa nos lleven a eso, como pueden ser la dirección, por ejemplo, tu casa, tu correo electrónico, pero sí que en combinación con distintos otros datos sí que nos llevan a identificar a una persona. Y en el caso chileno, la ley del 99, ¿dónde pone el énfasis? O sea, la ley de protección de datos vigente, ¿de qué se preocupa en particular? Es una mirada más general en cuanto a los datos personales. No hace referencias a avances, como te decía, con datos biométricos, con datos específicos como los que estamos ahora en revisión. Y también un punto súper importante, no hace referencia a ningún regulador específico. Así como en los proyectos de ley que sí que tenemos actualmente en el Congreso, y así como, por ejemplo, en la ley europea que yo te nombraba, sí que existen reguladores específicos que se encargan finalmente del cumplimiento de esta ley. Yendo al caso concreto de esta empresa, de WorldCoin, y de esta comercialización, en el fondo, a cambio del escaneo del iris, te entregan determinada cantidad de criptomonedas. ¿Existe hoy día en Chile algún marco que nos proteja respecto al uso que esta empresa puede dar a esos datos, a nuestros datos biométricos, por ejemplo? O sea, el marco es el que te comunicaba, más allá de eventualmente otros marcos legales que cubren la parte de los menores, a las que tú también hacías referencia.
pero finalmente, al estar tan desactualizado, quizás la conversación que podemos tener en torno a esta discusión nos deja bien de manos atadas en cuanto a las distintos análisis que se pudiera hacer. Porque hoy día, en ese sentido, ¿no habría alguna exigencia o limitación respecto al uso que se pudiera hacer de esos datos biométricos? U otros, no solo ese mecanismo, cualquier otro. Mira, en cuanto al uso que se le puede dar a esos datos, sí que en la ley de 1999 se hace referencia a que el uso debe estar bajo los estándares legales correspondientes, si bien en los estándares más novedosos sí que se habla de situaciones específicas y se hace referencia a las distintas bases legales en las que se puede amparar una compañía para tratar datos personales, que ya puede ser desde el interés legítimo, el cumplimiento con regulaciones, incluso la parte del consentimiento, que es en la que entiendo que está utilizando la compañía a día de hoy. Claro. Ahora, ¿qué riesgos están asociados a todos estos procedimientos, David? ¿Por qué este tema es importante conversarlo? Sí, mira, la mirada de los riesgos es súper importante, dado que al final dentro del grupo de datos personales aparece un grupo específico que son los datos personales sensibles. Los datos personales sensibles se refieren a todo lo que tiene que ver con orientación política, orientación sexual, origen étnico, racial y datos biométricos. ¿Y por qué este grupo tiene una particularidad en cuanto a los datos? Es por los riesgos que suponen para los titulares de los datos, para nosotros mismos. Tenemos riesgos de suplantación de identidad, como puede ser la mirada de los datos biométricos, y tenemos riesgos de posible mal uso en cuanto a discriminación, como puede ser para los de orientación sexual, política. Sí, por supuesto, que esa información sea utilizada con esos fines, ¿no? Exactamente. O sea, los datos en sí mismos no tienen ninguna maldad, o sea, es información asociada a los titulares como tal, sí que el uso que se pueda dar implica mayores riesgos para los titulares. Ahora, eso nos lleva a la pregunta de cuál es el modelo de negocio también que está detrás del uso de grandes bases de datos también. A ver, el modelo de negocio alrededor de los datos es algo que ya data de hace muchos años, ¿vale? Lo que sí que hay que ver es que el salto cuántico que tenemos a día de hoy, dadas las capacidades tecnológicas. O sea, el Big Data nos ha permitido en los últimos años analizar grandes cantidades de datos, cosa que antes nos llevaba tiempos infinitos, incluso no éramos capaces de llevarlo a cabo. Entonces, este modelo de negocio que utilizan las compañías en torno a los datos personales tienen miradas en algunos casos súper legítimas, como puede ser conocer mejor a sus clientes, conocer mejor a sus no clientes para ofrecerles servicios o productos más adecuados para ellos y también, oye, para mejorar el servicio de un cliente que yo tengo actualmente. De acuerdo, pero también se puede, o se ha validado cierto modelo de negocio quizás más indeterminado, ¿no? Que esas grandes bases de datos terminen siendo comercializadas y haya un tercero que haga uso de esa información con otros fines que desconocemos. Sí, o sea, ese es un punto súper crítico y que estuvo mucho en la discusión cuando salió el reglamento europeo al que hacíamos referencia en 2018, y lo que busca al final es protegernos como individuos en tanto que esa situación no pueda darse. Por eso también la toma de consentimiento cuando se toma esta información personal, y también importante en el caso de las cesiones de información, cuando una compañía toma información, como sería el caso que tú indicas, en el caso de poder transmitirlo a terceras compañías, se requieren ciertas casuísticas o ciertos consentimientos asociados en la que la persona esté informada. Entonces tiene que conocer de los riesgos y de las situaciones en que se está tratando su información personal. Ahora, eso nos lleva, no estoy seguro, pero eso nos lleva a la parte de los términos y condiciones, por ejemplo, al momento de ocupar una aplicación o firmar el consentimiento, porque mucha gente, y yo me incluyo, no leemos ese detalle con textos que son larguísimos, por ejemplo. Efectivamente, son los términos y condiciones y también estos clics que tenemos que dar muchas veces para poder avanzar. Ahora van a aparecer clics en materia de, oye, yo consiento que mi información personal sea usada para esta finalidad, o consiento que mi información personal sea compartida con estas compañías. Perfecto. Es una figura que tenemos que concienciar a la sociedad. Aquí en Chile tenemos mucho por avanzar en esa línea y para que nos permita finalmente estar informados y que cada uno tome la decisión, pero siempre informados a los riesgos a los que se expone. Sobre todo pensando en que estos mecanismos están cada vez más masificados. Cuando uno ocupa el celular hoy día, el celular se desbloquea con tu rostro. Cuando tú quieres entrar a determinadas aplicaciones, el mecanismo de verificación de identidad con la imagen de tu cara está cada vez más masificado también. Exacto. Y eso es un dato biométrico como el que hacemos referencia. Exacto, sí. Lo último, David, en relación a las exigencias que van a enfrentar las empresas que quieran trabajar con estos datos. ¿Cómo crees que van evolucionando desde la parte de las compañías que quieren aplicar este tipo de mecanismos? ¿Qué cancha están enfrentando hoy día ese tipo de empresas? Mira, en Chile tenemos una ventaja muy importante, y que es el proyecto de ley que tenemos en el Senado a día de hoy, que ya está en sus últimos trámites para ser promulgado. Tiene una alta referencia en lo que es en la ley europea como tal.
Por lo tanto, las compañías que a día de hoy operan en Chile y que se están preguntando qué adecuaciones voy a tener que hacer yo a futuro, tienen un espejo súper grande y que ya llevan más de 5 años en operación en Europa a lo que adecuación. Va a ser un proceso duro, va a ser un proceso largo, pero así como que las compañías ya contamos con una base sólida en cuanto a ciertos aspectos que deben cumplir. David, gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, a propósito de este tema, queremos invitarlos a revisar una noticia que está publicada en nuestro sitio web en cnnchile.com. Hace una semana CNN daba a conocer precisamente en nuestro sitio de una acción judicial que había presentado Moisés Sánchez en contra de esta empresa WorldCoin que está involucrada en este proceso. La acusación apuntaba que había vulnerado la ley de neuroderechos en la recopilación de información biométrica. Pues bien, la Corte de Apelaciones ya declaró inadmisible el recurso contra la empresa acusada de violar los datos biométricos a través del iris. La Corte de Apelaciones ya se manifiesta entonces y declara inadmisible este recurso. Si quieren conocer más detalles, ya está en nuestra portada cnnchile.com. Así nos vamos. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. En minutos ya partimos Noticias Express junto a Fresia Soltón. Que tengan un buen día.